Mi prometida me envió una selfie con mi mejor amigo 5 días antes de nuestra boda diciendo que se casarían ellos. Respondí con un «felicidades», y después arruiné sus vidas de forma meticulosa y definitiva. Me llamo Ethan, tengo 31 años y soy jefe de proyectos en una constructora de Ohio. No es un trabajo glamuroso, pero el sueldo es bueno, alrededor de $82,000 al año más bonos. Además, durante los fines de semana me dedico a comprar casas deterioradas, remodelarlas y venderlas junto con mi socio, de ahí saco entre $25,000 y $30,000 adicionales al año. Llevo en el mundo inmobiliario desde que salí de la universidad, empezando con un dúplex embargado hasta llegar a proyectos mucho más grandes. Mi padre siempre me repetía, hijo, hay dos cosas que te muestran cómo son realmente las personas, el póker y los bienes raíces. Ahí se ve quién es honesto y quién es un farsante. Lo curioso es que nunca me advirtió de las relaciones sentimentales, aunque supongo que de eso me di cuenta por las malas. Conocí a Brianne hace un par de años en una barbacoa organizada por mi amigo Carlos. Ella era deslumbrante, de esas personas que llaman la atención apenas entran a un lugar. Trabajaba como consultora de redes sociales para pequeños negocios, y ahí apareció la primera señal que ignoré: se pasaba más tiempo fotografiando la comida que disfrutándola. Pero yo estaba embobado, y no lo noté. Al principio parecía perfecta. Le encantaban los restaurantes caros, la ropa de diseñador y llenaba sus historias de Instagram con frases como, merezco lo mejor de la vida, y un verdadero hombre trata a su mujer como a una reina. Claras advertencias, pero yo me sentía afortunado de que alguien como ella se fijara en mí. Durante los primeros meses fue todo atención, mensajes constantes, fotos, halagos sobre lo diferente que era de los demás hombres, asegurando que le encantaba cómo la cuidaba. Yo me lo creí todo. Lo que nunca hizo fue pagar nada. En nuestra primera cita, yo cubrí todo. En la segunda, se olvidó la billetera. En la tercera, su tarjeta falló. A partir de ahí se convirtió en costumbre: cenas, gasolina, salidas, ropa, absolutamente todo lo pagaba yo. Siempre había una excusa: que estaba entre contratos, que sus padres la ayudaban con préstamos estudiantiles o que se había gastado todo en un vestido de $180. Y si yo sugería hacer algo en casa o dividir gastos, me acusaba de tacaño o de no ser un caballero. A los 6 meses empezó a insinuar que debíamos mudarnos juntos. Su contrato de alquiler estaba por terminar y, según ella, prácticamente ya vivía en mi casa. Yo tenía un modesto hogar de 2 habitaciones que me costó años de esfuerzo, y al final acepté. Apenas entró, comenzó a redecorar a su gusto, muebles nuevos, cuadros caros, detalles de diseñador, todo cargado a mi tarjeta de crédito. Cuando intentaba hablar de compartir gastos de servicios o comida, me decía que yo era cruel, que no entendía lo que era construir una vida juntos, y terminaba dándome la vuelta con lágrimas y culpándome de no amarla lo suficiente. Lo peor vino 8 meses después de mudarse: decidió dejar su trabajo de consultora. Argumentaba que estaba agotada y que necesitaba enfocarse en nosotros. Decía enviar solicitudes para mejores puestos, pero en realidad se pasaba el día comprando por internet, haciéndose manicuras o publicando historias sobre lo bendecida que se sentía. Mientras yo trabajaba más de 50 horas a la semana y pasaba los fines de semana reformando casas, ella apenas hacía una carga de ropa o ponía en lavavajillas y esperaba reconocimiento. Yo trataba de justificarla. Pensaba, cuando encuentre un nuevo empleo, todo se equilibrará. Pero la realidad era que me estaba drenando tanto emocional como financieramente. Encima, comenzó a criticar mis amistades, a decir que eran inmaduros, y poco a poco me fue aislando de mi círculo social. Hace unos meses, la presión cambió de rumbo: ahora insistía en casarnos. No era una conversación romántica, sino exigencias directas. Me mostraba fotos de anillos mientras veíamos televisión: mira qué hermoso, Natalie tiene uno igual. O decía en tono autoritario: cuando nos casemos, quiero algo mucho más grande que esto. Subía fotos con frases insinuando compromiso, hablaba de ello con su familia y hasta armó un tablero en Pinterest titulado Mi boda soñada. Finalmente, en Navidad cedí. Le compré un anillo de $4,100, de buena calidad, y le propuse matrimonio. Ella aceptó, pero de inmediato se quejó de que el diamante era demasiado pequeño. Es lindo, cariño, pero esperaba algo más imponente. Con lo bien que te va en los negocios de casas, me dijo. Ese debió ser el aviso definitivo, pero estaba demasiado metido en el lío. La planificación de la boda fue otro tormento. Parecía que lo había ensayado toda su vida. Tenía carpetas, recortes de revistas, listas interminables de proveedores, y cada decisión implicaba gastar más y más dinero. El lugar, $8,200 porque, según ella, no podíamos casarnos en algo barato, la gente nos juzgaría. Su vestido,
$2,700 porque era el día más importante de su vida. Fotografía, 3,100 porque las fotos son eternas. Las flores, 1,800 porque siempre soñó con peonías. Todo debía ser lujoso y extravagante. La lista parecía no tener fin. Cada decisión que Brianne tomaba estaba siempre orientada hacia la opción más costosa. Cuando yo proponía alternativas más económicas, ella me miraba como si la hubiera ofendido personalmente. Ethan, este es nuestro matrimonio, ¿no quieres que sea especial? No puedo creer que quieras que comprometa el día más importante de mi vida. Mis amigas pensarán que eres tacaño si empezamos a recortar gastos. Al hacer cuentas, el total se acercaba a los $34,000, lo cual representaba más de un tercio de mi salario anual por un solo día. Pero ella ya había publicado las fotos del compromiso, había presumido del lugar a todos y prácticamente me había atado a sus decisiones sin consultarme. Mi padrino sería Anthony, mi compañero de cuarto en la universidad y socio en el negocio de remodelación y venta de casas. Nuestra amistad llevaba 9 años, juntos habíamos iniciado el emprendimiento en el tercer año de carrera, y confiaba plenamente en él. Era la única persona que conocía capaz de detectar una oportunidad inmobiliaria al instante y que no temía ensuciarse las manos trabajando. Sin embargo, había estado raro con Brianne últimamente. Hacía comentarios extraños, del tipo, seguro que ella es la indicada, o ¿no crees que es demasiado exigente? Yo pensaba que solo estaba siendo protector conmigo. Viéndolo en retrospectiva, quizá intentaba advertirme. 2 semanas antes de la boda, Brianne me anunció que planeaba renunciar a su trabajo de asistente de marketing, puesto que apenas llevaba 3 meses desempeñando, para dedicarse únicamente a ser esposa. Decía que las mujeres modernas no debían trabajar si sus esposos podían mantenerlas, que podríamos comenzar a intentar tener hijos inmediatamente y que ella sería ama de casa. Yo le recordé que nunca habíamos conversado seriamente sobre tener hijos y que mi salario no alcanzaba para sostener esa idea. Su reacción fue desmedida, lágrimas, gritos, acusaciones de que estaba arruinando sus sueños y que en realidad no la amaba. Tienes ingresos de las casas, nos irá bien. Deja de ser tan negativo, replicó, como si el dinero fuera inagotable. Para ella yo no era más que un cajero automático que debía financiarle sus caprichos. Ese debió ser el punto de quiebre, el momento de cancelar todo. Pero ya estaba demasiado comprometido, depósitos pagados, familia viajando, invitaciones impresas. Me convencí de que, quizá, después de la luna de miel cambiarían las cosas. Esa fue la mayor equivocación de mi vida. 5 días antes de la boda, estaba ocupado resolviendo detalles de última hora, confirmar la lista del DJ, recoger los trajes, entregar el número final al catering. Brianne debía encargarse de las flores y de coordinar con los proveedores, pero siempre que llamaba estaba ocupada o decía que me devolvería la llamada. Mientras tanto, yo estaba en la obra. Anthony y yo habíamos comprado una casa de los años 50 por $47,000, con cimientos sólidos, aunque necesitaba plomería nueva y una renovación total. Si lo hacíamos bien, podríamos venderla en unos 3 meses por alrededor de $95,000. Ese día noté que Anthony estaba extraño, revisaba el teléfono sin parar, evitaba mirarme directamente y parecía distraído. Le pregunté si estaba nervioso por el discurso como padrino, y apenas murmuró que tenía muchas cosas en mente. Alrededor de las 2 de la tarde, recibí un mensaje de Brianne. Supuse que sería algo sobre la boda, quizá una foto de flores o un vestido. Había estado enviándome fotos aleatorias durante toda la semana. Tenía las manos llenas de polvo, pero algo me impulsó a limpiarlas y revisar el teléfono. Lo que vi me dejó helado. Era Brianne, vestida con el traje de novia de $2,700 que yo había pagado, besándose apasionadamente con Anthony en lo que parecía ser la suite nupcial del lugar que habíamos reservado. No era un simple beso, estaban totalmente encima uno del otro, su vestido recogido, sus manos por todas partes. El mensaje llevaba una leyenda. Gracias por pagar todo. Nosotros seremos los que se casen. No te preocupes, Anthony es mejor en todo que tú. Me quedé paralizado. El ruido de taladros, conversaciones y máquinas de construcción se desvaneció por completo. Sentí que estaba mirando la pantalla durante horas, aunque solo pasaron unos segundos. Mi prometida, en su vestido de novia, con mi mejor amigo, 5 días antes de nuestro matrimonio. El teléfono no paraba de sonar. Mensajes uno tras otro. Lo siento, Ethan, pero estamos realmente enamorados. Anthony me ha cuidado mientras tú solo trabajabas. Eres un buen hombre, pero necesito a alguien real. No te enojes, igual te invitaremos a nuestra boda. Por cierto, Anthony tiene más visión de negocios que tú. Vamos a triunfar juntos. Cada palabra era como recibir un golpe. Y lo más indignante era el tono,
como si me estuvieran haciendo un favor al avisarme. Como si debiera darles las gracias por su sinceridad. Después comenzaron los mensajes de Anthony. Bro, lo siento, pero simplemente pasó. No lo planeamos, pero cuando lo sabes, lo sabes. Brianne dice que lo entenderás, porque eres un buen tipo. No guardes rencor, ¿ok? Podemos seguir siendo socios en el negocio. Ese último mensaje casi me hizo reír. ¿En serio pensaba que podía quitarme a mi prometida a días de la boda y después seguir remodelando casas conmigo como si nada? Miré a mi alrededor. Los trabajadores de la obra me observaban, al parecer había estado quieto más tiempo del que imaginaba y mi cara lo decía todo. ¿Todo bien, Ethan? Preguntó el capataz. Sí, solo estrés de boda, respondí, intentando sonar convincente. Por dentro, mi mente hacía cálculos fríos, todo el dinero gastado, los depósitos perdidos, la humillación de anunciar que la boda se cancelaba. El engaño planeado a mis espaldas por las dos personas en quienes más confiaba. Entonces algo dentro de mí se apagó y, al mismo tiempo, se encendió una chispa distinta. No era rabia, era una claridad gélida. Esa sensación de cuando descubres a un estafador tratando de venderte una casa con vicios ocultos. El instante en el que dejas de ser la víctima y empiezas a planear cómo darle la vuelta al juego. Respondí con un solo mensaje: felicidades. Nada más. Sin insultos, sin gritos, sin explicaciones. Después bloqueé sus números de inmediato. Lo que ni Brianne ni Anthony podían imaginar era que yo no era un ingenuo que solo sabía levantar paredes y poner techos. No, mi mayor habilidad no estaba únicamente en la construcción, sino en los detalles, en la paciencia y en esa costumbre casi obsesiva de dejar todo registrado. Durante más de un año había notado cosas que no me cuadraban, pero, como suele pasar, preferí mirar hacia otro lado, convencido de que quizá estaba exagerando o que simplemente eran casualidades. Anthony, mi socio y mejor amigo de toda la vida, de repente comenzó a interesarse demasiado por mi situación económica. Sus preguntas iban más allá de lo normal. Quería saber exactamente cuánto dejaba cada propiedad, cuánto ganaba yo por mes, cuánto estaba destinando a la boda, si tenía un fondo de ahorro. En su momento pensé que lo hacía por preocupación, o quizá porque de verdad quería entender cómo manejaba mis finanzas personales. Hoy, mirando atrás, comprendo que lo que hacía era medir mis recursos para ver cuánto podía aprovecharse. Brianne, por su parte, había cambiado de actitud en el último año. Pasó de mostrarse desinteresada en mi negocio a querer saber absolutamente todo. Me pedía que le enseñara los libros, que modernizáramos el sistema de registros, que le mostrara en detalle qué propiedades habían generado más ganancias y cuáles habían tenido márgenes menores. Yo, en mi ingenuidad, pensé que al fin quería comprender y apoyar mi trabajo, que había decidido interesarse en algo que tanto esfuerzo me costaba. La verdad era otra, estaba recopilando información para ver qué tanto podía saquear junto con Anthony. Ese día, después de leer su mensaje y bloquearla, conduje directo a mi casa con las manos temblando de rabia. Abrí carpetas, cajas de archivo, la computadora, todo lo que pudiera darme un panorama real. Pasé horas revisando extractos bancarios, facturas, registros de ventas, movimientos de las tarjetas de crédito. Lo que descubrí me hizo sentir que el aire se me iba del pecho. Anthony llevaba meses desviando dinero del negocio. Nuestro acuerdo era claro, yo me encargaba de las renovaciones y él de las ventas. Después de cubrir los gastos, el 50% para cada uno. Simple, directo, sin margen de duda. Pero cuando comparé los montos reportados por él con lo que realmente pagaban los compradores, vi discrepancias enormes. Un ejemplo, la casa colonial que vendimos en marzo. Según Anthony, el comprador había pagado $89,500. Pero en los registros del banco constaba que habían sido $96,200. Otro caso, una propiedad de estilo Cape Cat vendida en abril. Anthony aseguró que la operación cerró en $76,800, pero el pago real fue de $82,400. Y así, una tras otra, fui encontrando irregularidades. Al retroceder 6 meses, la suma ascendía a casi $19,000 desaparecidos. Dinero robado por mi mejor amigo, el mismo al que le confiaba no solo mi negocio, sino mi vida. Pero lo peor no estaba ahí. Decidí revisar la cuenta conjunta que había abierto con Brianne para cubrir los gastos de la boda. Yo era quien depositaba semanalmente para garantizar que los pagos a proveedores estuvieran cubiertos. Al entrar, casi se me cae el alma al piso, el saldo estaba en cero. $22,000 volatilizados. Revisé el historial y no tardé en sentirme asqueado. Sí, había pagos legítimos a proveedores, pero también cargos en boutiques de lujo, restaurantes caros, un spa que costó $750 y hasta transferencias mensuales para pagar el alquiler de un apartamento desconocido.
Un departamento del que nunca me había hablado y que, sin duda, era el lugar donde se encontraba con Anthony. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Ethan, soy yo. No cuelgues, la voz de Brianne temblaba apenas, pero aún así sonaba arrogante. ¿Qué quieres? Respondí con un tono tan frío como el hielo. Sé que estás molesto, pero esto es lo mejor para todos. Nunca fuimos realmente compatibles. Tuve que apartar el auricular unos segundos. ¿Incompatibles? Íbamos a casarnos en 5 días. Sí, pero Anthony y yo tenemos más en común. Él escucha mis ideas, no está siempre enterrado en el trabajo como tú, y además es más alto, dijo esa última frase como si fuera una revelación que justificara arruinar mi vida. Contuve el impulso de gritarle y le solté. Robaste $22,000 de nuestra cuenta de boda. No robé nada. Ese dinero era para nuestra vida en común, solo que lo usé para mi verdadera vida con Anthony. ¿Te refieres a la vida que construyen en el departamento que pagaste con mi dinero? Hubo silencio. Luego, intentando sonar condescendiente, agregó. No hagas que esto sea feo. Estoy tratando de manejarlo con calma. ¿Feo? Me engañaste con mi mejor amigo, en vísperas de la boda, y hasta me mandaste fotos. ¿Qué más feo quieres? Estás exagerando. No somos los primeros en romper un compromiso. Al menos yo fui honesta en lugar de seguir adelante con una boda sin amor. Para ella, traicionarme era un favor. Le recordé todos los depósitos en proveedores, los invitados que habían comprado pasajes, la cantidad invertida. Su respuesta fue un puñal más. Eso es tu problema. Yo nunca te pedí que gastaras tanto. Tú elegiste despilfarrar queriendo impresionarme. El descaro era insoportable. Incluso después de robarme y humillarme, pretendía hacerme sentir culpable. Solo le dije. Tienes razón. Me equivoqué al elegirte. Que tengas una gran vida, Brianne. Colgué y decidí actuar. Lo primero fue llamar a mi abogado. Cuando trabajas en bienes raíces aprendes rápido que necesitas alguien que te respalde legalmente. Él había sido defensor público antes de pasarse al ámbito privado, directo y sin rodeos. Le resumí la situación, mi prometida había vaciado la cuenta de la boda y se había fugado con mi socio, todo a 5 días de casarnos. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Preguntó con seriedad. Unos $22,000 de la cuenta, $19,000 desviados del negocio y depósitos de boda que jamás recuperaré. Quizás unos $50,000 en total. Tráeme todo, estados de cuenta, registros, contratos. Nos vemos ya. 2 horas después estaba sentado en su oficina, con un fajo de documentos sobre la mesa. Me escuchó sin interrumpir, anotando de vez en cuando. Al terminar, me miró con firmeza. Hay buenas y malas noticias. Lo bueno, tienes pruebas sólidas de fraude y robo. El desvío de Anthony es un delito de malversación, lo de Brianne con la cuenta, fraude civil. Lo malo, gran parte del dinero probablemente ya no exista. ¿Qué opciones tengo? Pregunté. Denuncia penal por malversación, demanda civil por daños y solicitud de medidas cautelares para congelar cualquier activo que aún conserven. Hazlo todo. ¿Seguro? Estos procesos son largos y costosos. Pensé en sus palabras, en su voz llena de soberbia, en cómo me miraban como si fuera un estúpido fácil de pisotear. Sí. Hazlo. Mientras mi abogado comenzaba la batalla legal, yo trataba de manejar los restos de la boda. La mayoría de los proveedores mostraron empatía. El coordinador del lugar, con el rostro desencajado, me dijo. Mr. Ramírez, en 12 años jamás vi algo tan cruel. No se preocupe por las penalizaciones, encontraremos la manera de resolverlo. El fotógrafo también fue comprensivo y me ofreció futuras sesiones con descuento. La única excepción fue Mrs. Álvarez, la encargada del catering, quien me habló como si al cancelar estuviera arruinándole la vida a ella y no a mí. Cuando el responsable del salón de eventos, el señor Ramírez, me llamó reclamando por los gastos ya adelantados, le respondí sin rodeos. Señor Ramírez, mi prometida me robó $22,000 y se fugó con mi mejor amigo mientras usaba el vestido de novia. Si tiene facturas pendientes por el pollo que compró para 120 invitados, mándeselas a ellos o reclámele directamente. No volvió a abrir la boca después de eso. Lo más duro no fue enfrentar a los proveedores, sino hacer esas llamadas a familiares y amigos para explicar que la boda se cancelaba. Escuchar el silencio al otro lado de la línea, seguido por expresiones de incredulidad, fue desgarrador. Mis padres, aunque sorprendidos, me dieron todo su respaldo. Recuerdo las palabras de mi padre. Hijo, mejor descubrir la verdad ahora que después de firmar un acta de matrimonio. Créeme, te ahorraste una vida de sufrimiento. Pero no todos reaccionaron igual. La familia de Brianne tuvo la desfachatez de insinuar que yo estaba exagerando. Incluso su madre,
La señora Álvarez me llamó para pedirme que lo reconsiderara y que buscáramos terapia de pareja. Señora Álvarez, le contesté con calma contenida, su hija vació nuestras cuentas y me engañó con otro hombre. ¿Qué exactamente espera que intente arreglar aquí? Su respuesta fue tan absurda como ofensiva. El matrimonio es perdón, Ethan. Quizás si hubieras atendido mejor sus necesidades emocionales, nada de esto habría ocurrido. Colgué sin titubear. No había nada más que decir. Era evidente que la manzana no cae lejos del árbol. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales, reportes policiales y llamadas interminables. El caso lo tomó el detective González, de la Unidad de Crímenes Financieros. Desde el primer encuentro me dejó claro que lo que había sucedido no era una simple traición, sino una operación calculada con precisión. Ethan, por lo que me muestras, me dijo revisando documentos, esto fue planeado minuciosamente. El momento, la coordinación, la forma en que limpiaron varias cuentas, nada de esto fue improvisado. Yo, incrédulo, le pregunté. ¿Qué quiere decir? Que esto no nació de un impulso. Probablemente lo organizaron durante meses. La verdadera pregunta es si eres su primera víctima o simplemente el último en caer. La investigación reveló lo que yo jamás habría imaginado. El tal Anthony, mi supuesto amigo y mejor hombre en la boda, había estado involucrado 3 años atrás en un fraude casi idéntico en Michigan. Otra mujer, otra víctima, mismo método, se ganaba la confianza de alguien, entraba en un negocio de remodelaciones o compra de propiedades y luego desaparecía con decenas de miles de dólares. En aquella ocasión, dejó a un tal Brandon, dueño de una pequeña empresa de construcción, arruinado y abandonado justo cuando su prometida lo había dejado. La historia de Brianne tampoco se quedaba atrás. Había estado comprometida 2 veces antes, siempre con hombres de dinero. En ambos casos, las bodas se cancelaron de manera sospechosa poco antes del día señalado. Y, como por arte de magia, ella salió con joyas costosas, regalos caros y acceso temporal a las finanzas de sus parejas. Tu prometida tiene un tipo muy definido, me comentó el detective González con ironía, hombres trabajadores, generosos, exitosos y demasiado confiados. Lo peor fue descubrir que Brianne y Anthony llevaban en contacto mucho más tiempo del que yo imaginaba. Los registros telefónicos mostraban llamadas y mensajes diarios desde hacía más de un año, prácticamente desde que ella se mudó conmigo. Esto fue planeado desde el inicio, me explicó González. Ella se ganó tu confianza, consiguió acceso a tus finanzas y a tu socio, y juntos comenzaron a exprimir todo lo posible antes de desaparecer. Y como si eso fuera poco, el detective descubrió que no solo habían saqueado cuentas, estaban intentando robar mi identidad. Brianne había estado recopilando mis datos personales durante meses, número de seguridad social, cuentas bancarias, registros de mi negocio, absolutamente todo lo necesario para abrir créditos o solicitar préstamos en mi nombre. De hecho, se habían encontrado solicitudes de 3 tarjetas de crédito con un límite total de $43,000, todas enviadas a la dirección de un departamento secreto. Afortunadamente, los bancos detectaron la inconsistencia en la dirección y bloquearon las solicitudes. Pero lo más grave fue que Anthony usó mi empresa como fachada para pedir un préstamo de $24,000 destinado supuestamente a expandir el negocio de remodelaciones. Esa solicitud sí fue aprobada, y el dinero terminó en una cuenta conjunta a nombre de él y de Brianne. Estaban listos para huir con todo, mi dinero, mi crédito, mi reputación y hasta mi empresa. La detención llegó una semana después. La policía los sorprendió cenando en un lujoso restaurante de mariscos. Ambos intentaron escapar. Anthony alcanzó a correr unos metros antes de ser derribado por los oficiales, mientras que Brianne se quedó paralizada, gritando que todo era un malentendido. Los cargos fueron contundentes: robo, fraude, conspiración y usurpación de identidad. El juez fijó una fianza de $95,000 para cada uno, dinero al que no podían acceder porque todo lo que tenían estaba confiscado. Asistí a la audiencia inicial desde la galería. Fue la primera vez que los vi después del desastre en la obra, cuando recibí la foto que me destruyó. Anthony se veía demacrado, más delgado, y Brianne con el cabello descuidado, luciendo irreconocible. Al verlos entrar esposados y con uniformes naranjas, no sentí nada. Ni rabia, ni alivio, ni tristeza. Solo vacío. Brianne buscaba con la mirada a alguien que la apoyara. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, murmuró un "lo siento", como si esas 2 palabras pudieran borrar todo lo que habían hecho. Anthony, en cambio, ni me miró. Se limitó a observar el suelo. El proceso judicial avanzó rápido. Anthony aceptó un acuerdo, 6 años de prisión y restitución completa. Brianne, en cambio, intentó defenderse hasta el final,
pero la fiscalía tenía pruebas abrumadoras, mensajes de texto donde se burlaba de mí, hablaba de lo fácil que era manipularme y planeaba cómo sacar hasta el último centavo. El jurado tardó menos de 2 horas en dictar veredicto, culpable en todos los cargos. La condena fue de 4 años más restitución completa. Durante la sentencia, intentó despertar lástima. Lloró recordando una infancia complicada, habló de arrepentimientos, dijo que había aprendido la lección y que solo pedía otra oportunidad. Cuando me dieron la palabra, respondí con firmeza. Señoría, Briane Álvarez pide misericordia, pero nunca me mostró a mí ni un ápice de compasión. Afirma haber cambiado, pero hace apenas 3 días recibí una carta suya pidiéndome dinero para pagar a sus abogados. Y así quedó claro para todos que, incluso en su caída, no había dejado de ser la misma persona calculadora y aprovechada que siempre fue. El juez no se dejó impresionar. Brandon recibió los 4 años completos de condena. Briane, en cambio, no obtuvo libertad condicional, cumplió íntegramente su sentencia porque constantemente la reportaban por peleas dentro de la cárcel y por negarse a participar en programas de rehabilitación. Para entonces, yo casi los había borrado de mi mente. Mi vida había seguido adelante, conseguí un ascenso en el trabajo, me compré una casa más grande y hasta empecé a salir con alguien nuevo. Su nombre era Natalie, una enfermera con su propia carrera, independiente y sin necesidad de vivir a costa de nadie. Con ella todo era diferente, sin juegos, sin drama, una relación normal con alguien que realmente se preocupaba por mí. Pasaron unos 6 meses desde la liberación de Briane cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cierta desconfianza. Ethan, soy Brandon. Estuve a punto de colgar de inmediato, pero la curiosidad me frenó. ¿Qué quieres? Le respondí seco. Necesito hablar contigo. Estoy en una situación muy mala y pensé que tal vez podríamos arreglar algo. ¿Arreglar algo? Después de que me robaste $19,000 y ayudaste a mi exprometida a vaciar mis cuentas? ¿Qué clase de arreglo pensabas que habría? Lo sé, lo sé. Cometí un error enorme. Pero, Ethan, no encuentro trabajo en ninguna parte. Nadie quiere contratarme con mis antecedentes. Vivo en una casa de reinserción horrible y apenas me alcanza para comer. Suena a que debiste pensarlo antes de convertirte en un criminal. Por favor, hermano, estoy desesperado. He intentado hablar con viejos contactos, pero todos saben lo que pasó. La gente se entera de todo. Ni siquiera en un restaurante de comida rápida me dan empleo. Por primera vez lo escuché con un tono que jamás le había conocido, sonaba derrotado. Brandon siempre había sido el tipo confiado, encantador, capaz de vender lo que fuera a cualquiera. Ahora parecía roto. ¿Y por qué me llamas a mí? Porque esperaba que tal vez pudieras recomendarme en algún sitio. Decir que ya pagué mi deuda y que aprendí la lección. Sé que pido mucho, pero eres el único que podría hacerlo. ¿Quieres que te ayude a conseguir un trabajo? Lo que sea, Ethan. Tiempo parcial, salario mínimo, solo necesito empezar de nuevo. No podía creer su descaro. 4 años de prisión y aún pensaba que podía manipularme para tenderle una mano. Déjame preguntarte algo, Brandon. Cuando planeabas robarme y acostarte con mi prometida, ¿alguna vez pensaste en cómo eso destruiría mi confianza en las personas? ¿En cómo afectaría mis relaciones y mi negocio? ¿Te importó si yo pasaba noches sin dormir dudando de todos a mi alrededor? Lo siento de verdad. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero... No, Brandon. No lo sientes por lo que hiciste. Te arrepientes de que te atraparan, que no es lo mismo. Eso no es cierto. He tenido 4 años para pensar. Sé que te lastimé y quiero enmendarlo. ¿Enmendarlo? ¿De verdad crees que puedes? Devuélveme 4 años de mi vida, repara la confianza que destruiste, reconstruye las relaciones de negocio que arruinaste. ¿Puedes hacer eso? Silencio. Luego, un tímido por favor. La respuesta es no. No voy a ayudarte a conseguir trabajo, ni pondré mi reputación en juego por ti. Y no me importa que vivas en una casa de reinserción comiendo fideos instantáneos. Vamos, no seas así. ¿Así como? ¿Como alguien que todavía recuerda la traición de su mejor amigo? Tú elegiste ese camino, Brandon. Ahora aprende a vivir con él. Colgué y bloqueé su número. Un par de semanas después, fue Briane quien me llamó. Otra vez con un número desconocido, otra vez con el mismo tono patético. Pero su táctica era distinta, apelaba a la lástima desde el primer minuto. Ethan, sé que probablemente no quieras escucharme, pero estoy en un problema serio y solo tú podrías entender. ¿Entender qué? No consigo estabilizar mi vida. Nadie me contrata, no encuentro un lugar decente donde vivir y estoy prácticamente en la ruina. 4 años en prisión me destruyeron todo. Perfecto. No digas eso, por favor. Sé que te hice daño, pero ya pagué por lo que hice. ¿No es suficiente?
Pagaste lo que el Estado dictó. Eso no significa que pagaste lo que realmente me debes. ¿Qué quieres decir? Que 4 años en una prisión de mínima seguridad no compensan el daño que me causaste. No solo robaste dinero, Brianne, me robaste 2 años de mi vida. Hiciste que dudara de mi criterio para elegir a las personas. Lograste que mi mejor amigo se volviera contra mí. Nunca quise que pasara todo eso. No intentes engañarme. Todo fue intencional, planeado y ejecutado. Si ahora te sientes mal, es únicamente porque tu plan no resultó. Empezó a llorar. El mismo llanto falso que tantas veces había usado para conseguir lo que quería. Ethan, te lo suplico. Necesito ayuda. Necesito que alguien me dé una oportunidad para demostrar que he cambiado. ¿Cambiaste de verdad? Pregunté incrédulo. Sí, respondió ella con un tono quebrado. La prisión fue un infierno. Aprendí la lección. Solo quiero tener una vida normal ahora. ¿Qué tipo de ayuda estás buscando, Brianne? Quise saber, aún con desconfianza. Tal vez podrías ayudarme a encontrar un trabajo o un lugar donde vivir. Tú conoces a gente en la comunidad. Si hablaras bien de mí, quizás me darían una oportunidad. El descaro todavía estaba allí. Incluso después de todo lo que había pasado, seguía pensando que podía aprovecharse de mí. Brianne, escucha lo que va a suceder, le dije con voz firme. Vas a colgar este teléfono y nunca más volverás a contactarme. Te las vas a arreglar sola, sin mi ayuda. Y cada día difícil que tengas a partir de hoy será la consecuencia directa de tus propias decisiones. Por favor, no me hagas esto. No soy yo quien te lo hace. Te lo hiciste tú misma. Lo siento, de verdad lo siento. Sé que arruiné todo, pero ya no soy la misma. Era estúpida, egoísta, hice errores terribles, pero cambié. ¿De veras? Sí. Entonces no te importará que esté grabando esta conversación. Hubo un silencio absoluto al otro lado. ¿Qué? ¿Me estás grabando? Así es. Y me pregunto si alguien que asegura haber cambiado de verdad quiere añadir algo más. Tal vez explicar cuál es el verdadero motivo de tu llamada. El silencio continuó, hasta que confesó con voz apagada. Necesito dinero. Ahí estaba la verdad. No se trataba de segundas oportunidades ni de enmendar errores, su intención era llegar al punto de pedirme un préstamo o dinero para la renta. 4 años en prisión y todavía intentas engañarme, Brianne. No has cambiado en absoluto. Su respiración se hizo más pesada, como si estuviera acumulando rabia. Finalmente explotó. ¿Sabes qué? Olvídate, Ethan. Crees que eres mejor que yo, pero no eres más que un obrero aburrido de la construcción que tuvo un golpe de suerte. Yo te di los mejores 2 años de tu vida, y eres demasiado tonto para apreciarlo. Ahí estaba. La verdadera Brianne. La máscara había caído por completo. Yo fui quien te hizo sentir importante. ¿Qué tenías antes de mí? Tu trabajo y esa estúpida afición con las casas. Yo te hice sentir que valías algo. No, tú me hiciste sentir como un cajero automático. Es que eso eras, un cajero automático. Para eso servías. ¿De verdad piensas que disfrutaba fingir interés por tu vida aburrida? ¿Crees que me gustaba ser íntima contigo? Hacía lo que tenía que hacer para obtener lo que necesitaba. Y lo que necesitabas era mi dinero. Exactamente. Y lo haría otra vez. Eras patético, fácil de manipular. Si no hubieras tenido suerte con Anthony abriendo la boca, te habría dejado sin nada. Pero tuve suerte. Y ahora eres tú la que está desesperada y patética. Esto no termina aquí, Ethan. Piensas que ganaste, pero ya encontraré la manera. Siempre lo hago. No, Brianne. Esto sí termina aquí. ¿Sabes cómo lo sé? Porque en 5 minutos voy a enviar una copia de esta conversación grabada a cada oficial de libertad condicional, Centro de Reinserción y Agencia de Empleo del Estado. Buena suerte explicando lo mucho que has cambiado. No puedes hacer eso. Obsérvame. Colgué y de inmediato llamé a mi abogado. Necesito que escuches esta grabación y me digas si hay algo que podamos usar legalmente. 1 hora más tarde, me devolvió la llamada. Ethan, esto es oro puro. Ella prácticamente admitió haber cometido fraude, con la intención de seguir haciéndolo, además de las amenazas implícitas del final. Puedo lograr que le revoquen la libertad condicional mañana mismo. Hazlo. 2 días después, Brianne volvió a prisión por violar las condiciones de su libertad. Resulta que admitir que cometerías los mismos delitos otra vez no deja buena impresión en un tribunal de libertad condicional. 1 mes más tarde, Anthony intentó comunicarse conmigo por última vez. No contesté, dejé que su voz quedara atrapada en el buzón de mensajes. Su tono era suplicante. Ethan, por favor, contesta. Sé que fuiste tú quien metió a Brianne en problemas con su oficial. Entiendo que estés enojado, pero esto ya es demasiado.
Ella no tiene a dónde ir y tú te aseguras de que no consiga ayuda en ninguna parte. Devuélveme la llamada, ¿sí? Tenemos que arreglar esto. No le respondí. Guardé el mensaje, y en lugar de borrarlo, lo añadí a mi archivo personal, donde estaba recopilando cada prueba de acoso, cada intento de manipulación y cada palabra que dejaba en evidencia que ninguno de los dos había cambiado. Esta vez no lo envié de inmediato a su oficial de libertad condicional, lo guardé como un recordatorio de que ya no tenían poder sobre mí. Meses después, la vida siguió su curso. Seguí trabajando, creciendo en mi carrera y disfrutando de la tranquilidad de no estar atado a sus mentiras. Mientras tanto, supe por terceros que Brianne había vuelto a perder todas las oportunidades que le habían dado y que Anthony andaba de un lado a otro, sin rumbo fijo. Era el destino inevitable de quienes nunca aceptaron hacerse responsables de sus actos. Yo, en cambio, finalmente podía respirar en paz. Había cerrado ese capítulo para siempre. No necesitaba más llamadas, ni más excusas, ni más promesas vacías. Al fin, comprendí que la verdadera victoria no fue verlos caer, sino recuperar mi libertad y asegurarme de que nunca más pudieran arrastrarme a su mundo.